¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les tengo pues una historia que recoger del pasado mexicano y del presente en el mundo. Me refiero a la cuestión de la tregua. ¿Para qué se utilizan las treguas? Ejemplos históricos hay muchísimos, pero pues hoy nos llama la atención la tregua que le pide Estados Unidos a Rusia para que la conceda a Ucrania. Y pues, por otra parte, la tregua que en un momento histórico de México, un general del traidor Victoriano Huerta le pedía a Pancho Villa para evitar la toma de Torreón, que fue fundamental para el éxito de la Revolución Mexicana. Imagínense dos momentos históricos diferentes. Rusia rechaza hoy tregua con Ucrania y exige garantías a largo plazo. ¿Por qué? Porque no quieren una tregua que sea de carácter provisional, sino una que tenga y que disponga de un arreglo pues realmente duradero para ambos países y para el mundo. El gobierno ruso reiteró su postura precisamente de no aceptar esta tregua temporal en su conflicto con Ucrania, argumentando que solo serviría como un respiro para las fuerzas ucranianas, el ejército ucraniano, y no contribuiría realmente a una solución real. Valga la redundancia, una tregua no es otra cosa que un respiro provisional para los soldados de Ucrania, según Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin. Rusia busca así una solución pacífica, pero al tiempo que dure, no de 30 días. El asesor del Kremlin ha destacado que el verdadero objetivo de Moscú es un arreglo duradero, pero que tenga en cuenta, ojo, los intereses legítimos de Rusia. Por eso dicen ellos, 30 días es un respiro provisional que nos da a nosotros, a los rusos. No nos da absolutamente nada, solo le da la oportunidad a Ucrania para reagruparse, recuperar fuerzas y continuar de la misma forma. Es decir, es una tregua hipócrita lanzada desde el propio gobierno de Estados Unidos, Donald Trump. La postura del Kremlin sobre estas negociaciones, según el diplomático ruso, es de que, dadas las circunstancias, a Rusia no le parece que nada necesita de pasos que imiten acciones pacíficas, pero que realmente sean un descaro, y destacó que una tregua temporal está lejos de ser un arreglo duradero del que todo el mundo habla constantemente, Rusia, bueno, Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos, pero dice las preocupaciones en Rusia ya son conocidas, los americanos y nosotros, es decir, el arreglo pasa por Rusia, por Moscú y por Washington. Consideramos que no se puede ni hablar de la OTAN, Europa está al margen, no la queremos en el contexto de este arreglo, del futuro de Ucrania, según el Kremlin. Y pues hay un personaje de Estados Unidos, Steve Witkoff, que es enviado de Washington a Moscú. El rechazo, dice, de Rusia a la tregua coincide con la llegada a Moscú del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio. Este es precisamente Steve Witkoff, quien discute con funcionarios rusos tanto el conflicto en Ucrania como la normalización de las relaciones bilaterales. Ushakov no confirmó que pudiera haber un encuentro directo otra vez entre Putin y Witkoff, ya que las negociaciones entre ambas naciones se llevarán a cabo a puerta cerrada. ¿Qué es la postura de Estados Unidos sobre la guerra Rusia-Ucrania? Desde Washington, la Casa Blanca insiste en que Rusia debe sumarse a la propuesta de tregua, señalando que esta podría ser la mejor oportunidad para alcanzar la paz, ante amenazas del propio Donald Trump al Kremlin, a Putin, de que si no firman la paz, se atenderán a consecuencias devastadoras, según Putin. Bueno, pues aquí recojo yo el ejemplo histórico, por eso la cuestión de la tregua, cuando en los momentos de la Revolución Mexicana Pancho Villa pues rechazó una tregua que le ofrecían las fuerzas de Victoriano Huerta en la toma de Torreón. Esto lo recogemos de las obras de este gran historiador mexicano, Martín Luis Guzmán, en las memorias que escribe él
sobre las memorias de Pancho Villa, y precisamente en ellas narra cómo le contesta Pancho Villa al cónsul inglés en ese momento, quien ofrecía sus mejores oficios a las fuerzas de Huerta a través de Cummins, se apellidaba el cónsul inglés, para tratar de hacer una tregua. Pues el Pancho Villa le contesta a este embajador, cónsul, dice: señor, Pancho Villa no es hombre cruel, más que así lo digan muchos y así lo propalen. Yo soy hombre de corazón, pero estas que aquí libramos son batallas de guerra. ¿Qué me ofrece el enemigo, señor? ¿Que recoja yo más heridos y mis muertos mientras recoge él los suyos? Yo no tengo heridos ya en el campo de batalla en estos momentos, señor, hombre que ha caído entre mis filas, hombre levantado por mis servicios de ambulancia, que para eso las tengo aquí, y para eso la gobiernan médicos y camilleros muy esforzados. Si mi herido es grave, ya está curándose en los hospitales de mi retaguardia. Si mi herido es leve, ya está acogido en mi sanidad. Y tocante a mis muertos, ya duermen en su sepultura todos los que cayeron dentro de la jurisdicción de mi campo. Sucede, señor, que no es tregua para heridos ni cadáveres lo que busca el enemigo, cuando mucho la necesite, sino tregua para descansar, dice así, de la fuerte batalla que le damos, para ver si al fin le llegan los refuerzos, la justificación de la tregua real, a fondo, o de fondo, para ver si al fin le llegan los refuerzos que tanto le urgen, pues el señor general Velasco sabe bien que si no recibe la dicha ayuda, no podrán sus fuerzas estorbarme la toma de Torreón, ni acaso el aniquilamiento de su ejército. Esa es la verdad, señor, y por eso le contesto, para que usted conteste así al dicho general, que no concierto treguas en beneficio del enemigo. Entonces, esto se refería a la respuesta que le da al general José Refugio Velasco, quien era el general encargado de las fuerzas del traidor Victoriano Huerta, para darle respiro, porque estaban agobiados en batallas que fueron muy difíciles por la toma de Torreón, y que la justificación de la tregua no era realmente hacer la paz, sino pretextando recoger heridos y muertos para darle respiros a las fuerzas de Victoriano Huerta, comandadas por este general. Ahí eran 48 horas, que era el tiempo en el que los refuerzos para este general pudieran llegar y así derrotar a Pancho Villa, que no se tragó el garlito, y pues así logró la toma de Torreón, y con ello un empuje valiosísimo para el triunfo de la Revolución Mexicana. Ahora Washington, Ucrania, Putin y Zelensky, como le dice Noroña a Zelensky, el presidente ucraniano, quien también toma de pretexto darse un respiro de 30 días, y Rusia, Putin, pues no se traga tampoco ese garlito y dice: ¿qué 30 días? Ni qué 30 días, si en esos 30 días nosotros reforzamos nuestras posiciones en los terrenos que ya hemos tomado del territorio ucraniano. No los vamos a dejar, no los vamos a soltar por ningún motivo, y desde luego, si no quieren llegar a un acuerdo sobre que nosotros ya tenemos los terrenos, sobre el asunto de que no entra la OTAN, pues olvídense de la tregua y la guerra continúa. No es fácil la solución de los conflictos en esos términos históricos, y aquí pues ya tiene usted esta obra magnífica, obras completas de Martín Luis Guzmán. Por cierto, a los que viven en el Valle de Toluca, pues en el tomo 2 está La sombra del caudillo. Hay un escenario importante históricamente hablando que se da y que se hizo película en Toluca, escenario importante en esta historia, una gran obra cinematográfica que 30 años fue censurada hasta que por fin salió a conocimiento del público. Usted la puede encontrar en YouTube, así búsquela, La sombra del caudillo. El autor de la obra es Martín Luis Guzmán, pero tiene a su director cinematográfico, siempre va el nombre a la producción, pero es magnífico para que ustedes
vean cómo jugó en un escenario este encuentro, La sombra del caudillo, verán ustedes la trama y cómo se dio un pasaje interesantísimo en estas tierras del Valle de Toluca. Con esto me despido, gracias, pásenla bien, le agradezco a mi amiguita linda, moza, Ivonne, compañera en la Secretaría del Trabajo, ella me regaló, precisamente me obsequió cuando yo le platiqué que quería un libro de Pancho Villa, y pues ella me lo obsequió, gracias Ivonne, pásala muy bien, y aquí usted aprenderá muchas cosas. Gracias.